Continuamos con nuestro estudio en la carta de Santiago. Nuestro estudio en la carta de Santiago. El título de mi mensaje es Acéptalo con alegría. Acéptalo con alegría. Acéptalo con alegría. Seguimos en la carta de Santiago. Hoy vamos a estar en el capítulo 4 de la carta de Santiago. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, cuando estamos pasando por problemas en nuestras vidas, pensamos que los problemas van a durar para siempre. Pensamos que la situación en la que nosotros nos encontramos van a durar y nunca van a pasar. Perdemos de vista muchas veces lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cuando estamos en medio de un problema, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Cuando yo le entrego mi vida a Jesús en el año 2006, 2007, 2008, yo pensaba que mi vida iba a ser diferente. Yo quería hacer las cosas ahora como Dios quería que yo las hiciera. Curiosamente hubo un tiempo donde yo no conseguía trabajo, económicamente estaba muy mal. Yo miraba a otras personas que no tenían una relación con Dios y parece que le iba mejor a ellos. Ellos prosperaban. Venía en mí la duda acerca de lo que Dios quería hacer en mi vida. Yo no estaba contento con mi situación. Yo era un hombre soltero a la vez. Y ahora yo quería hacer las cosas de la manera que Dios quería que yo hiciera. Casándome, tener una compañera. Sin embargo, parecía que no podía conseguir a nadie. Y miraba que otras personas se juntaban con otros hombres, otras mujeres, vivían sin casarse, eran felices y todo esto causaba en mí amargura, dudas. Al ver que otras personas prosperaban, al ver que otras personas parecía que eran felices, esto creaba en mí duda y me alejaba de Dios, me molestaba con Dios. Empezaba a echarle la culpa a otras personas por mis problemas. Empezaba a hablar mal de otras personas por lo que yo estaba pasando. Si alguien no me ayudaba, yo me molestaba con esa persona. Si a alguien le estaba yendo mejor que a mí, yo sentía envidia y celos de esa persona. Claro que esto nunca lo dije públicamente, nunca lo puse en las redes sociales, pero dentro de mi corazón había ese celo, había esa codicia de lo que otras personas tenían. Cuando estaba pasando este tiempo difícil, yo estaba perdiendo de vista lo que Dios estaba tratando de hacer en mi vida. Y lo que Dios estaba tratando de hacer en mi vida, mirando hacia atrás, es que Él estaba tratando de formar mi carácter. Estaba tratando de traerme a la madurez en la que yo necesitaba llegar. Había cosas en mi vida espiritual que Él aún necesitaba suplir. Y la única manera que Él podía llevar a cabo esto en mi vida era a través de los tiempos difíciles. Y el día de hoy vamos a ver que aceptar la voluntad de Dios es lo mejor, ya que Él nos bendecirá a su debido tiempo. En la situación que tú te encuentres el día de hoy, tienes que tener presente que es mejor aceptar y aceptarlo con alegría lo que Dios está tratando de hacer en tu vida. Va a pasar, esto no va a durar para siempre,
Pero es mejor que lo aceptes con alegría porque a su debido tiempo Dios va a cambiar tus circunstancias. Dios quizás te va a dar ese mejor trabajo que tú anhelas. Si eres soltero, soltera, quizás va a traer a esa persona a tu vida. Va a mejorar tu matrimonio, va a traer madurez en tu esposo, en tu esposa. Tus hijos van a ir cambiando su actitud, su conducta a medida que ellos vayan creciendo y madurando. Son tiempos y etapas en nuestras vidas que Dios utiliza para formar y transformar nuestro carácter. Y son estos tiempos en los que nosotros tenemos que aceptar. Y aceptarlo con alegría. Aceptar con alegría lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque Dios usa todas las circunstancias simplemente para formarnos a imagen y semejanza de su Hijo Jesús, para responder ante los problemas de esta vida de la misma manera que su Hijo respondió. Eso es lo que trata de hacer Dios, pero a su debido tiempo los problemas van a pasar, nuestra situación va a cambiar. Y vamos a ver cómo Dios va a mejorar nuestra situación y va a bendecir nuestras vidas. De esto habla Santiago. Santiago le está hablando a un grupo de personas que han dejado su antigua religión. Ya no son judíos, ya no practican el judaísmo. Ahora se han vuelto al cristianismo. Ahora siguen a Jesús. Pero ahora se han dado con la sorpresa que están siendo perseguidos, insultados, sus negocios están siendo quemados, tienen problemas en el trabajo, no pueden vivir en cualquier lugar, la gente no los quiere por ser judíos cristianos, y la pregunta que ellos se hacen, ¿esto es lo que significa seguir a Jesús? Muchos empiezan a dudar acerca del poder y de la fe en Cristo Jesús. Y Santiago, en respuesta a estos problemas, escribe esta carta para mostrarles que Dios estaba usando las circunstancias adversas en sus vidas simplemente para suplir todo aquello que aún faltaba en su vida espiritual. Humildad, madurez, confianza en Dios. O sea, lo que Dios estaba haciendo no era algo malo, sino que algo bueno. Y lo que Santiago hace a través de esta carta es mostrarle a los creyentes judíos, cristianos, cómo responder ante los problemas de esta vida. ¿Sabe? Los problemas van a venir siempre. Con nuestros hijos, en el trabajo, en el matrimonio, con nuestros padres, cuando ellos lleguen a ser más ancianos. Vamos a tener siempre problemas en este mundo. Vamos a recibir oposición en el trabajo. No le vamos a caer bien a todas las personas. Pero Santiago nos muestra cómo debemos responder ante estas circunstancias. Y les aconseja que es mejor que ellos acepten la voluntad de Dios. Que ellos acepten lo que Dios está haciendo en este momento en sus vidas. Porque es temporal. Y a su debido tiempo Dios va a cambiar sus circunstancias. Pero el consejo no es un consejo, es más, es un mandato. Que se sometan a la voluntad de Dios. Porque de lo contrario van a empezar a actuar como las personas del mundo actúan. Empiezan a robar, a mentir, a engañar, a hacer todo lo necesario con tal de conseguir lo que ellos quieren. En otras palabras, empiezan a hacer su voluntad antes que hacer la voluntad de Dios. Y para esto Santiago nos muestra cómo debemos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Simplemente nos sentamos en casa, lloramos por lo que estamos pasando, frustrados y no hacemos nada. No, Santiago nos muestra cómo nosotros debemos aceptar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En los versículos anteriores que miramos en la semana pasada, Santiago
nos mostró que muchas veces nuestros propios deseos, nuestras propias ambiciones, nuestras propias codicias nos lleva a tener problemas con otras personas. Y muchas veces cuando no conseguimos lo que nosotros queremos en esta vida, empezamos a actuar como las personas del mundo actúan, a lo cual Santiago llama adúlteros. Como si una mujer dejara a su esposo porque no le da lo que ella quiere y se va a los brazos de otro hombre. Así compara Santiago a las personas que se apartan de Dios para conseguir lo que ellos quieren. Y les muestra que al hacer esto ellos se ponen en una posición de enemigos de Dios. Están en contra de Dios. Pero hay una esperanza que si ellos se humillan, la gracia de Dios, que es más abundante, les dará las fuerzas y el poder para mantenerse firmes mientras los está llevando a través de los tiempos difíciles. Y ahora en esta sección, del versículo 7 al 12, el capítulo 4 de Santiago, Santiago nos muestra cómo debemos aceptar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, primero, Santiago nos muestra que lo hacemos haciendo frente a las mentiras del diablo. Una de las maneras como nosotros aceptamos y nos mantenemos firmes en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en los tiempos difíciles que estamos enfrentando, es haciendo frente a las mentiras del diablo, resistiendo al diablo, haciéndole frente al diablo. Sabes, el primer pecado no empieza en el jardín del Edén. El primer pecado empieza en el cielo. El primer pecado empieza con la rebelión de Satanás, quien quería hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. A partir de este momento, Satanás se vuelve enemigo de Dios. Es expulsado del cielo. Y a partir de ese momento se dedica a usar a los seres humanos para que también se pongan en oposición a Dios. Desde aquel momento todos los seres humanos viven con la idea de que se haga mi voluntad y no tu voluntad. Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 7, por tanto, sométanse a Dios, un mandato que Él le hace a sus lectores. Y da otro mandato. ¿Cómo tienen que someterse a Dios? ¿Cómo deben aceptar la voluntad de Dios para sus vidas? Resistiendo, haciendo frente al diablo. Y el resultado será que Él huirá de ustedes. Él huirá de ustedes. Santiago sabe muy bien las artimañas de Satanás. Santiago sabe que Satanás existe, es un ser verdadero. Un ser que por los siglos ha tratado de hacerle creer al hombre o al ser humano de que Dios no es bueno. Siempre quiere poner la duda en el ser humano acerca de la bondad de Dios. Noten Génesis capítulos 3, versículos 1 al 4, dice: la serpiente era más astuta, hablando de Satanás, que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del fruto o del huerto. Versículos 2, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente, Satanás, le dice a la mujer: ciertamente no morirán. Es mentira lo que Dios está diciendo. ¿Y saben por qué dice eso Dios? Versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal, poniendo la duda acerca de la bondad
de Dios. La única razón por que Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto es porque ustedes van a ser como Él. Y Él no quiere eso. Y todos conocemos el final de esta historia. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla de cómo debemos resistir al diablo. Efesios capítulo 6, versículos 11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Satanás tiene ángeles espirituales, demonios que han sido expulsados del cielo juntamente con él. Algunos, dice el apóstol Pedro y Judas, que están encadenados ya. Pero Satanás tiene su ejército. Es como un general que estratégicamente sabe en qué áreas tú eres débil. Estratégicamente él te ataca. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: manténganse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Si usted mira su contexto donde estamos viviendo el día de hoy, miren los políticos que tenemos el día de hoy. Miren las leyes que se están promoviendo el día de hoy. Dice, esto no tiene sentido. Esto en vez de beneficiarnos, nos va a hacer más daño. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué nosotros no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino con seres espirituales, seres del mal, que influyen en las personas? Versículos 3 dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir nuevamente al enemigo en el tiempo del mal, cuando te vengan días difíciles. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Y en el versículo 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Y cuáles son esas flechas encendidas del diablo? Poner dudas en tu mente acerca de la bondad de Dios. Dios no es bueno. Tú no le importas a Dios. Si Dios te amara realmente, Él no estaría permitiendo que tú pasaras por esta situación. Tú tendrías un mejor trabajo, tendrías más dinero para tu retiro de anciano o de anciana, estuvieras ya casado con una pareja, tendrías un mejor lugar donde vivir, ya te hubieran promovido en el trabajo. Son esas dudas, esas artimañas que Él quiere poner en la mente de cada ser humano acerca de la bondad de Dios. Y es por eso que Santiago dice: resistan o hagan frente al diablo. Y a medida que ustedes hacen esto, el resultado será que Él huirá. Una de las cosas que tenemos que tener presente cuando vienen estas dudas a nuestras mentes, esos pensamientos de que Dios no existe, de que Dios no nos ama, si Dios nos amara no estuviéramos pasando por esto, es que tenemos que mirar al pasado. Mirar todas las cosas que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Mirar cómo Dios ha estado con nosotros a través de muchos problemas. Y de cada problema Él nos ha sacado. De cada situación Él ha estado con nosotros. Cuando nos hemos mantenido firmes durante el problema, hemos visto cómo después Dios nos ha bendecido. Cuando vienen esos pensamientos, nosotros tenemos que recordarnos como Dios siempre ha sido bondadoso, y esta vez no será la excepción. A medida que nosotros nos mantengamos firmes y aceptemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, mientras estamos pasando por una situación difícil, Satanás se alejará de nosotros. Él sabe que Él no tiene privilegio sobre nosotros en esas áreas. Cuando Satanás ve a un hombre, a una mujer comprometido con Dios, sabe que esta persona es un enemigo muy fuerte para su reino de la oscuridad.
Porque una persona que está comprometida con Dios, aun cuando está pasando por tiempos difíciles, es de inspiración para otras personas. Se gana a otras personas, da buen testimonio hacia otras personas acerca del poder y la bondad de Dios. Entonces Santiago nos dice, aceptemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque Él a su debido tiempo nos va a sacar de esa situación. Esto no es para siempre, Él nos va a bendecir. Pero ustedes resistan al diablo y Él huirá. Es esta la manera que ustedes tienen que hacerlo. Otra manera como debemos aceptar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, Santiago nos dice, manteniéndonos cerca de Dios. Manteniendo cerca de Dios. Cuando nosotros empezamos a dudar de la bondad de Dios en tiempos difíciles, nos alejamos de Dios. Nos molestamos con Dios. Dejamos de orar. Dejamos de leer su palabra. Empezamos a hacer cosas que no debemos hacer. Si tenemos que mentir, lo hacemos. Si tenemos que robar, lo hacemos. Y nos alejamos de Dios. En tiempos difíciles, queremos salir de la situación en la que nos encontramos y hacemos cualquier cosa para hacerlo. Y terminamos alejándonos de Dios. Empezamos a creer que Dios no es generoso con nosotros. No, Santiago dice, manténgase cerca de Dios y Él se mantendrá cerca de ustedes. Y la única manera de poder mantenernos cerca de Dios es ¿cómo? Por medio de la santidad. Si nosotros no andamos en santidad, no nos apartamos para Dios, no podemos estar cerca de Dios. ¿Sabes qué difícil es cuando te amargas? Qué difícil es orar o leer tu Biblia. Cuando estás frustrado, nos alejamos de Dios. Santiago dice, no, manténganse cerca de Dios. Versículos 8 al capítulo 4 da otro mandato, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. 3 mandatos que nos da aquí Santiago. Una, acérquense a Dios. Pero para poder acercarse a Dios tienen que limpiar sus manos. Tienen que dejar de hacer el mal que están haciendo. Tienen que dejar de hablar de la manera que están hablando. Tienen que dejar de actuar de la manera que lo están haciendo. Tienen que dejar de actuar con doble ánimo. En otras palabras, deben dejar de tener una lealtad dividida. No pueden tener una lealtad con Dios y el mundo a la misma vez. Purifiquen sus corazones, su manera de pensar. Y el versículo 9, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. En otras palabras, cambien de actitud. Sientan vergüenza por lo que están haciendo. La esperanza que nos da la palabra de Dios. No importa qué lejos estemos de Dios. No importa qué tantas barbaridades quizás estemos haciendo lejos de los caminos de Dios. Sin embargo, Santiago nos aconseja algo. Acérquense a Dios. Dejen de hacer lo que es malo y Él se acercará a ustedes. Lo único que tenemos que hacer es dejar de hacer lo malo y volver a Dios. Y Dios volverá a nosotros. No es tan difícil. Señor, perdóname. Señor, o sea, mi actitud no es la correcta. Te he ignorado. Por meses no he hablado contigo. He estado molesto contigo. La envidia que tengo por lo que tú haces con otras personas me duele mucho y por eso yo ya no vengo contigo. Pero perdóname, Señor. Ya no lo voy a hacer más. Santiago nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquese, límpiese. Note el lenguaje que usa Santiago, es un lenguaje del templo.
Cuando los sacerdotes tenían que hacer sacrificios en el templo, tenían que limpiarse, purificarse para poder entrar en la presencia de Dios. Eso es lo que nos dice Santiago, límpiense. No literalmente lávense las manos y las caras, no. Dejen de hacer lo malo, cambien de actitud. Se acercarán a Dios y Dios se acercará a ustedes. En otras palabras, manifestemos una actitud de un verdadero arrepentimiento. ¿Y de qué otra manera, cómo nos mantenemos firmes o aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Dejamos de juzgar a las personas. Dejamos de juzgar a otras personas. Si cuando las cosas no están saliendo bien en nuestras vidas, culpamos a otras personas. Si no nos dan ese ascenso que nosotros queremos, juzgamos a esa persona. Si no nos dan ese préstamo que nosotros necesitamos, hablamos mal de esa persona. O si a otra persona le han dado esa posición en el trabajo, esa posición que yo tanto quería, yo empiezo a hablar mal de esa persona. Yo quiero que esa persona también le caiga mal a otras personas. Santiago dice, una de las maneras que nosotros aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas es dejando de juzgar a las personas, dejando de hablar mal de otras personas. Versículos 11 y 12. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Otro mandato. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino que eres juez de ella. ¿De qué ley está hablando Santiago? De la ley del amor por el prójimo. Dejamos de amar a nuestro prójimo porque ahora nos hemos llenado de odio hacia nuestro prójimo, porque no podemos soportar lo que esa persona tiene o está haciendo. Estamos quebrantando el mandato de Dios. No estamos respetando la ley de Dios. No creemos superiores a la ley de Dios. Versículos 12, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Cuando nosotros hablamos mal de otras personas, juzgamos a otras personas, estamos usurpando el lugar de Dios. Estamos tomando el lugar de Dios. Santiago nos dice que Él es el único juez. Él es el único que Él puede juzgar a las personas porque Él sí realmente conoce el corazón de una persona. Nosotros asumimos, pero en realidad no sabemos el corazón de otras personas. Juzgamos por las acciones y las apariencias. Tomamos el lugar de Dios. Juzgamos sin saber. Y este es un pecado muy grande delante de Dios. Y normalmente juzgamos a otras personas cuando las cosas no nos están saliendo bien a nosotros. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Envidiamos, peleamos con otras personas o culpamos a otras personas por lo que nos está pasando. Santiago nos dice que nosotros nos debemos mantener firmes en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no juzgando a otras personas, porque pecamos en contra de Dios. Y no solamente eso, nos exponemos a la disciplina de Dios. Una de las cosas que no hablamos mucho o hay veces no estamos conscientes es de la disciplina de Dios. Dios como Padre y sus hijos que somos nosotros, Dios nos va a disciplinar. Si nosotros continuamos en una actitud rebelde, Dios nos va a disciplinar. Dios va a tratar con nosotros, al igual que un padre lo hace con su hijo. Ahora, ¿cuál es el resultado de aceptar la voluntad de Dios? ¿Cuál es el resultado cuando nosotros resistimos al diablo? Cuando nosotros nos aferramos a la bondad de Dios.
Y decimos en nuestro corazón, no, Dios es bueno, Dios es generoso, Dios siempre me ha bendecido, Dios me ha cuidado, siempre ha prohibido, Dios siempre ha estado para mí. Yo voy a acercarme a Dios, voy a permanecer en la presencia de Dios. Ya no voy a hablar de otras personas, ya no voy a juzgar sin saber a otras personas. ¿Cuál es el resultado de aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Primero, es que no seremos fácilmente persuadidos acerca de la bondad de Dios. La única manera que nosotros empezamos a hacer cosas que no debemos hacer es cuando empezamos a dudar de la bondad de Dios. Si Dios te amara, no estuviera permitiendo eso en tu vida. Eso no es cierto. Los problemas siempre van a existir en el mundo. No vamos a ser persuadidos fácilmente acerca de la bondad de Dios. Nos vamos a mantener firmes en lo que Él está haciendo en nuestras vidas, que es temporal, no es para siempre. Vamos a experimentar la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Qué hermoso es experimentar la presencia de Dios en tu vida. Cuando estás manejando, cuando estás solo en tu casa, cuando estás trabajando, cuando estás consciente de la presencia de Dios en tu vida. Cuando hay ese deseo de apartarte para Dios. Cuando hay ese deseo de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas diferente. Ese es el resultado de aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos volveremos personas llenas de misericordia. En vez de renegar, en vez de juzgar a otras personas, vamos a tener misericordia de otras personas. Vamos a ser personas más dóciles con otros. Ya no vamos a hablar mal, ya no nos lo vamos a juzgar. Vamos a ser personas llenas de misericordias con ellas. Es curioso cuando nosotros realmente nos tomamos el tiempo de conocer a otra persona. Empezamos a descubrir por qué esta persona se comporta de cierta manera. Empezamos a sentir amor por esa persona, compasión por esa persona. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos vamos a volver personas llenas de misericordia a otros. Y algo más, eventualmente seremos bendecidos por Dios. ¿Cuál será el resultado de aceptar la voluntad de Dios? Que eventualmente, a su debido tiempo, vamos a experimentar la bendición de Dios. No vamos a estar solteros toda la vida. No vamos a tener problemas en nuestro matrimonio toda la vida. Nuestros hijos ya no se van a comportar todo el tiempo igual. Un día ellos van a madurar, van a crecer, van a cambiar su actitud. Económicamente no siempre vamos a estar igual. O sea, eventualmente Dios nos va a sacar de la situación en la que nos encontramos. Eventualmente vamos a ser bendecidos por Dios. Esto es lo que nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 10. Humíllense en la presencia de Dios. O sea, acepten lo que Él está haciendo en sus vidas. Y eventualmente, tiempo futuro, Él los va a exaltar. Él los va a sacar de esa situación. Él los va a poner en un mejor lugar, en un lugar más alto. Eventualmente, si ustedes hacen esto. Si nosotros aceptamos la voluntad de Dios, si nosotros aceptamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en este momento, vamos a poderle decir lo mismo que su Hijo Jesús, nuestro Señor, le dijo. No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Lucas 22, 43. Padre, hablando de la cruz, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Yo no quiero ir a la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros aceptamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, cuando nosotros aceptamos su voluntad, estamos reflejando el carácter de su Hijo Jesús. Le estamos diciendo a Él lo mismo que su Hijo le dijo. Aunque la cruz no me parece, aunque la cruz no me gusta,
hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Aceptar la voluntad de Dios es lo mejor, ya que a su debido tiempo Él nos bendecirá. ¿Sabes? Han pasado ya 14 años desde que le entregué mi vida a Jesús. Aún recuerdo esos tiempos que yo andaba en el bus, yo renegaba con Dios, ganaba sueldo mínimo, trabajaba en el segundo turno, soltero, miraban que todos tenían parejas, todos vivían juntos sin casarse, sentía envidia y celos de otras personas. Dios estaba haciendo algo en mi vida. Han pasado los años, hoy tengo una esposa, hoy gano más dinero, hoy vivo en un mejor lugar. Y doy gracias que Dios me ayudó a mantenerme firme en lo que Él estaba tratando de hacer en mi vida. Él me sacó de esa situación, pero usó ese periodo de mi vida para traerme a la madurez que Él quería traerme. Aceptar la voluntad de Dios es lo mejor. Si tú estás pasando por tiempos difíciles, agárrate de ella. Dios sabe lo que está haciendo. Pero recuerda también que a su debido tiempo, Él te va a bendecir. Él te va a sacar de esa situación. Señor, gracias por tu amor, tu palabra. Señora, a nosotros no nos gusta estar en situaciones difíciles. No nos sentimos bien cuando las cosas no nos salen como queremos. Cuando no prosperamos como lo planeamos, Señor. Cuando no conseguimos lo que queremos. Pero también sabemos, Padre, que tú estás usando, Señor, este tiempo para trabajar en nuestras vidas, para cambiar lo que necesitas cambiar. Señor, cuando vengan dudas, cuando vengan a nuestros corazones, Señor, dudas acerca de tu bondad, recuérdanos, Padre, que tú nos amas, que tú estás en control. Y que un día, Señor, tú vas a cambiar nuestra circunstancia. Señor, si aquí hay alguien que no está contento con lo que está pasando en su vida, en su matrimonio, en su hogar, en su trabajo, en su vida personal, yo te pido por esa persona en estos momentos. Que tu palabra, Señor, le ayude, Padre. Que tu palabra le recuerde, Padre, que tu voluntad, Señor, es lo mejor. Que lo que tú estás haciendo es lo mejor para su vida, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, sabiendo, Señor, que a su debido tiempo tú vas a cambiar nuestra situación y nos vas a bendecir, Señor. Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos. Te damos toda la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre bendito.